Sí. Gracias, gracias, Inge. Bien. Buenas tardes, bienvenidos. Usted me indica, Inge. Sí, buenas tardes, bienvenidos a esta sexta sesión de su curso de Inspección Técnica de Estructuras Temporales. Continuamos bajo la tutoría del ingeniero Ismael Hernández Hernández. Los dejo a su cargo. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias, Inge, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta siguiente clase. Es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes, poder platicar de este tema que hemos venido platicando y trabajando ya de clases atrás. Bastante interesante, ¿no? Eh, Me voy a permitir compartir pantalla. Listo. Eh, el tema con el que vamos a arrancar la sesión del día de hoy va a ser la memoria estructural. Si se acuerdan, Inge, no sé si soy yo o si son todos clase. Me confirman de que el audio se fue. Lo escuchamos cortado, pero no estoy segura si es mi conexión. Clase, ¿me confirman, por favor? Sí, entrecortado, ok. Permítanme. Protección civil. Gracias, Inge. Las direcciones de protección civil no tienen las atribuciones en materia de seguridad estructural, más sí identificar riesgos, peligros o amenazas que puedan afectar la planta productiva, el entorno, los bienes o a las personas. En ese tenor, pues bueno, será importante hacer una evaluación primero, un análisis de la información que nos presentan. Ya habíamos comentado en clases pasadas que uno de los documentos que nos tienen que integrar pues es el dictamen de estabilidad y de seguridad estructural suscrito por el director responsable de obra. Asimismo, cuando las estructuras, y eso lo marcan los términos de referencia, cuando las estructuras que se van a evaluar o que se van a instalar presentan resistencia al viento, pues se debe integrar un análisis por viento. Ese análisis por viento es obvio que se va a integrar a través de una memoria de cálculo estructural. Entonces, es importante que ustedes revisen la condición que presentan las estructuras o la ubicación. A nosotros, por ejemplo, nos ha tocado estructuras que se instalan a campo abierto, ¿no? Donde solamente el viento pega de manera directa. Hay otros lugares, como por ejemplo los estadios, al interior de estadios o al interior de plazas, pues obviamente el comportamiento del viento va a cambiar. Voy a hacer una pequeña, voy a compartir una plantilla, una pizarra, listo, para poder identificar esto. Entonces, les comentaba, por ejemplo, cuando estás en un terreno con una topografía completamente horizontal y aquí tienes la estructura que vas a colocar, por ejemplo, pues es obvio que el viento va a pegar directo y no hay ningún cambio en la velocidad del viento, justo porque tienes un terreno completamente plano y no hay ninguna obstrucción. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, bueno, para este sitio en específico, empiezas a tener árboles? ¿Sí? De mediana o de gran altura. Pues, ¿qué van a hacer estos árboles? Van a desviar el paso o el flujo del aire y el aire va a pasar por encima. La afectación o el impacto o los esfuerzos que se generen en la estructura no van a ser de consideración. ¿Sale? Ahora, voy a borrar esto. ¿Qué pasa si ahora la topografía en este punto cambia y empieza a ser, por ejemplo, ondulada? ¿Sí? Vas a tener un comportamiento completamente diferente de el viento, ¿no? ¿Sí? Empieza a subir el viento, ¿no? ¿Qué pasa si lo tienes al revés?
en esta misma condición, que tengas el viento en esta dirección, con esa inclinación y tu estructura está colocada en este punto, por ejemplo, ahí está. El viento obviamente va a tener un comportamiento totalmente diferente, ¿no? Y aquí van a ser muy ligeras los esfuerzos que se generan de succión en la estructura por el efecto del viento, ¿no? Porque a lo mejor justo la topografía del sitio, pues nos da por la topografía, hace que el aire que pasa en este punto solamente este continúe y los esfuerzos o las presiones que se generan son mínimas. Les comentaba, entonces viene la otra consideración. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos en un recinto? Voy a poner, por ejemplo, una bodega muy grande, que al interior de esta bodega o de este salón o de este establecimiento se coloca o se instala la estructura temporal. Pues obviamente al interior de un edificio, de una edificación, la resistencia al viento es mínima. ¿Por qué? Porque no tienes efectos de viento, ¿no? Entonces, la norma te especifica que cuando, y los términos te especifican que cuando tengas efectos de resistencia al viento, será necesario incluir la memoria de cálculo. Aquí es importante entonces que de entrada el director responsable de obra, considerando las posibles afectaciones o efectos que se generen derivado del viento y las condiciones del sitio, determine si es necesario contar con esa memoria de cálculo estructural que incluya el análisis por viento. Ahora bien, es importante que ustedes conozcan también las estructuras y sepan dónde se van a ubicar. Para ello, los términos de referencia nos indican algunos criterios que son importantes que nosotros podamos considerar. Un momento. Voy a compartir pantalla para poder mostrarles los términos de referencia. En el caso de Ciudad de México, los términos de referencia para la elaboración de programas especiales. Los programas especiales son programas aplicados o elaborados cuando tenemos un cambio, por ejemplo, en el uso de la estructura o de la edificación. Por ejemplo, vamos a tener un concierto, ¿no? Un concierto en algún lugar donde el lugar no está diseñado específicamente para esa condición, pues será necesario, por ejemplo, integrar un programa especial, que es básicamente algo similar a un programa interno, pero con las condiciones y características de un evento, ¿no? Entonces, en ese tenor, por ejemplo, vamos a tener en el numeral 8.12 el tema de los escenarios y aquí habrá que revisar qué nos piden dichos términos de referencia respecto al tema de escenarios. Si ustedes observan, lo primero que nos pide es una constancia o un dictamen de seguridad estructural. Y vean, nos pide justamente el análisis por viento de conformidad con lo establecido en la norma técnica de viento. En el caso, por ejemplo, de PC Tijuana, ustedes no van a tener diseños con base en la norma de diseño por viento. Vas a tener diseños conforme al Manual de Comisión Federal de Electricidad. Ojo con eso también. Y luego nos dice que, por ejemplo, en el caso de considerando el uso de telas, lonas o elementos escenográficos, ¿por qué lo considera de esa forma? Bueno, regresando un poquito a la pizarra que traíamos al principio, voy a continuar. Tenemos esta condición. Yo les decía en una clase pasada, ¿qué pasa si tienes esto con un gran support, por ejemplo? Y resulta que a este gran soporte o a esta armadura le empiezan a colgar aquí, por ejemplo, bocinas o luces o iluminación, barras de luces, barras de iluminación, barras de sonido, y aquí le empiezan a colgar cortinas. ¿Qué vamos a tener con esta estructura? Bueno, la estructura tiene un comportamiento completamente diferente cuando está sola la estructura porque el área de contacto con el viento es mucho menor, la presión que se genera es menor con relación a una estructura que ya tiene más elementos. Y adicional a eso, pues obviamente estas bocinas o estas luces generan mayor masa en la estructura y eso me puede generar mayor desplazamiento lateral, ya sea por viento o por sismo, pero vamos a tener mayor concentración de esfuerzos. Entonces, las características de la estructura en cuanto a su resistencia van a variar dependiendo también los elementos que nosotros consideremos en ella.
Por ello es importante que en la memoria de cálculo se especifiquen qué elementos son con los que va a contar dicha estructura. ¿Comentarios hasta acá? ¿Preguntas? No, ninguno, todo bien. Perfecto, gracias. Ok, elementos escenográficos. Aquí vean, o elementos escenográficos que produzcan un efecto de resistencia al viento, lo que ya comentábamos con anterioridad. Entonces, es importante que ustedes evalúen esas condiciones de la estructura y determinen si es necesario contar con dicha memoria de cálculo estructural. Recuerden que aunque los términos de referencia son específicos para Ciudad de México, si en el caso de Tijuana no contamos con normatividad específica, podemos utilizarla como normativa de referencia. Habrá que consultar si es factible o no utilizarla como normativa supletoria, pero por lo menos como normativa de referencia sí pueden utilizar. Ok, después nos habla de que será de contar con una tierra física a fin de eliminar la electricidad estática que se pueda generar. Habrá que revisar que efectivamente tenga su tierra física y esté conectada a la estructura principal, ¿no? Después nos dice que para eventos celebrados al aire libre o con aforo de más de 10.000 personas, el organizador deberá promover una estación meteorológica portátil, ¿vale? Un momento. Miren, eso lo veíamos en una clase pasada. Los costos son bastante accesibles, 3.250. Y esto nos sirve incluso a nosotros para monitorear las estructuras. Si te dedicas a eso, vean, aquí está una de 2.514. Entonces, si tú te dedicas a esto, pues la verdad es que invertir en este tipo de equipos te ayuda bastante para poder tener mayor control y seguridad sobre las estructuras que se están evaluando o supervisando. ¿Sale? Entonces, ahí está, para que lo tomen en cuenta también. Las áreas deben de conservarse en orden, permitiendo el desarrollo de las actividades para las que fueron destinadas, ¿no? Considerando las medidas de seguridad, etcétera. Y aquellas instalaciones que soporten cargas fijas o móviles deberán considerarse de tal manera que aseguren su resistencia a posibles fallas estructurales y posibles riesgos de impacto, para lo cual deberá considerarse tanto las condiciones normales de operación como situaciones extraordinarias que puedan afectarla, o impacto accidental de vehículos, fenómenos meteorológicos y sismos. Entonces, yo tengo que considerar en mi memoria de cálculo, pues, algunas condiciones adicionales, ¿no? En ese tenor, la norma técnica de sismo y el manual de Comisión Federal de Electricidad te piden considerar las famosas combinaciones de carga o combinaciones de acciones, donde lo que se hace es considerar o generar la probabilidad de ocurrencia de varios fenómenos actuando al mismo tiempo sobre la estructura. Es decir, que por ejemplo esté temblando y al mismo tiempo haya personas encima y al mismo tiempo haya efectos de viento, ¿no? Entonces, tú puedes hacer diferentes combinaciones de las diferentes acciones. Las acciones pueden ser acciones permanentes o acciones variables. Hablamos de cargas vivas, cargas muertas, sismo, viento, etcétera, ¿no? Peso de los propios equipos forman parte de esas acciones que vamos a considerar para las diferentes combinaciones de cargas, ¿no? Entonces, bueno, de entrada eso es importante. Me regreso nuevamente al índice porque eso es lo que nos recomienda la norma respecto al tema de escenarios. Aquí está en el 8.12. Pero si ustedes observan, por ejemplo, hacia abajo, vamos a ver qué otro elemento puede estar. Espectáculos taurinos, carpazas, bailes carnavales, juegos mecánicos. Aquí está, por ejemplo, vean, para el caso de juegos mecánicos, vamos a ver qué nos piden, porque también son estructuras temporales, recuerden. Aquí nos dice que en caso de contar con juegos mecánicos, se deberá cumplir con lo establecido en la norma técnica de juegos mecánicos temporales. Y la norma, que ahorita la vamos a ver, voy a hacer una pausa ahorita para esta parte. Vamos a ver qué nos dice la norma de juegos mecánicos, ¿no? Me regreso nuevamente aquí a los términos de referencia y vamos a ver qué otro elemento está que forma parte de lo que vamos a evaluar. Eh, Croquis, planos, posadas, ferias, ferias. Aquí están las ferias, ¿no? Ferias
Cartas responsivas, permisos. Los juegos mecánicos deben contar con lo que diga la norma. Juegos mecánicos. Por aquí debe ser publicidad. En el número 10 en el 8.10 aparece publicidad y activaciones de marca. Y en el tema de seguridad estructural, por ejemplo, nos dice que si dichos elementos publicitarios están colocados en las estructuras de climas, escenarios, gradas deberán estar consideradas en el dictamen de estabilidad o de seguridad estructural. Es decir, toda estructura temporal o que no, o toda estructura que no forme parte del diseño original o equipamiento mobiliario o instalaciones del lugar donde se va a instalar, pues es necesario contar con la responsiva y la dictaminación correspondiente y que venga considerado dentro del dictamen. ¿Sale? ¿Qué tipo de activaciones vamos a tener? Por ejemplo, voy a poner aquí. No sé si les ha tocado ver que luego a veces en los parques, en los jardines, montan, por ejemplo, estas, vean, como estas que tengo aquí en pantalla, no sé si las han visto, voy a bajar para que vean algunas de ellas. No sé si las han visto los inflables, por ejemplo, los módulos, los stands, donde vienen todas las publicaciones, publicidades de diferentes marcas. Todo esto tiene que estar dictaminado, tenemos que revisarlo, tienen que tener un DRO para todo este tipo de estructuras. Vean, también estos inflables requieren del dictamen de un director responsable de obra. O les ha tocado ver, por ejemplo, este tipo de ya son un poquito más dinámicas o en tres dimensiones que nos presentan, luego algunas que van sobre vehículos o como estas, por ejemplo. O hay algunas otras que no sé si las han visto también, que están con un tipo de estructura metálica, donde están forradas con letreros, con anuncios, y ahí pues están completamente fijos, ¿no? Les estoy mostrando solamente algunas de las posibles estructuras de activaciones de marca que se van a encontrar en diferentes lugares, ¿no? Entonces, todos estos pues deben de contar con su correcta, bueno, su correspondiente responsiva, ¿no? Y deben estar integrados en el dictamen de estabilidad y de seguridad estructural. Por ejemplo, ahorita para diciembre, el tema del árbol de Navidad. El árbol de Navidad es un tema de activación de marca y requiere entonces integrarse, es una estructura temporal, porque no está todo el tiempo, sino simplemente ahorita está por el tema de Navidad. Entonces requiere como tal del dictamen de estabilidad y de seguridad estructural. ¿Sale? Ahí vemos varias de estas estructuras. Este, en este año tuvimos un problema con este tipo de estructura, bueno, de este tipo de grúas. Se acordarán ahí en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde desafortunadamente, bueno, voltea una de estas plataformas y cae sobre dos personas, quitándoles la vida, ¿no? De entrada, bueno, estas estructuras, como las vemos aquí en pantalla, pues no sirven para poder soportar cargas, ¿no? Porque son muy inestables, solamente se utilizan para mantenimientos menores y realmente el nivel de soporte es muy bajo. ¿Qué hicieron? Pues bueno, en este caso, para el evento que yo les comento, lo que hicieron fue colocar sobre estas unas tipo mamparas, tipo lonas, que lo que hicieron fue generar mayor absorción en esta zona porque había mayor área de contacto con el viento. Entonces la presión se incrementa y lo que me provoca es un tema de un volteo. Por lo que es como si estuviera trabajando, voy a ponerlo casi, como si estuviera aplicándose una carga en la parte superior uniformemente distribuida y entonces lo que provoco, ya saben, momento es igual a fuerza por distancia. Yo tengo bueno, tengo varias fuerzas aplicadas en un punto, tengo una distancia, entonces la fuerza está aquí, es la fuerza del viento por la distancia que tiene, hay un brazo de palanca y lo que se genera es un momento de volteo, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó con esta grúa, que bueno, ahí surge un problema porque entonces, pues, ¿quién tenía
la responsabilidad sobre este tipo de estructuras temporales será básicamente el director responsable de obra y el personal de protección civil. El personal de protección civil alega que ellos hicieron el recorrido un día antes y que en el recorrido esas estructuras no estaban. El DRO determinó y comenta que tampoco las emitió su responsiva al respecto. Y aparentemente, por lo que se comentaba, el responsable de incluir estas estructuras durante el evento fue el organizador. Entonces, bueno, ahí es un tema de mostrar justamente este tipo de situaciones para deslindar responsabilidades, pero eso no nos regresa a las dos personas que fallecieron, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer conciencia sobre este tipo de situaciones. ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿No? Ok, me regreso entonces. Ahora bien, regresando al tema que traíamos al principio, les decía, es importante entonces que todas estas estructuras temporales que nosotros vamos a colocar, pues deben de contar con esta memoria de cálculo. Vean en los mismos términos de referencia, aquí están. También, por ejemplo, para el tema de los templetes. En el caso de que se cuente con un templete con una altura superior a 1 metro y una superficie mayor a 20 metros cuadrados, es necesario contar con el dictamen. Siempre es importante esto porque muchas veces, pues tenemos estructuras y no sabemos a partir de qué punto van a requerir como tal la responsiva. Aquí nos damos cuenta que en función de la superficie son 20 metros cuadrados. Y en el caso, vean, justo el tema que les mencionaba de la Jenny es este punto de acá. Si dichos elementos publicitarios están colocados en las estructuras de soporte de las estructuras temporales, como tarimas, escenarios o gradas, deberán estar consideradas en el dictamen. ¿Sale? Entonces, es importante que ustedes entonces en campo, primero, perdón, en gabinete, revisen que dentro del dictamen venga toda la información relacionada a todas las estructuras temporales. Incluso, y esto es importante porque ayuda bastante, también nos dice o nos pide que el responsable del evento, a través del responsable oficial de Protección Civil, nos integre los famosos planos o croquis. En estos planos o croquis se tienen que colocar o ubicar claramente todas las estructuras fijas y estructuras temporales para el evento. ¿Esto a qué me lleva? Que entonces durante el evento yo puedo sacar mi programa especial y revisar que todas las estructuras estén identificadas y estén englobadas en el dictamen correspondiente. Deberemos encontrar una descriptiva de estas estructuras temporales, como los vemos aquí, con dimensiones y el tipo de estructura que se va a colocar, así como las características de los materiales y equipamiento complementario a instalarse, en el caso de estructuras temporales, ¿sale? Entonces ahí para que lo tengamos también presente. Ahora bien, una vez que nosotros ya identificamos qué estructuras realmente requieren de una memoria de cálculo, pues bueno, entonces vamos a tener que revisar esa memoria de cálculo. Ahora bien, la duda o la pregunta aquí es, ¿qué elementos integra una memoria de cálculo estructural? Porque muchas veces nos entregan un documento y nos dicen, le ponen como título memoria de cálculo estructural. Ok, pero ¿cómo sé que realmente es una memoria de cálculo estructural si yo no tengo el perfil académico? Entonces, aquí en la memoria, en este apartado, les vamos a indicar cuál sería el contenido mínimo que ustedes tendrían que revisar para validar dicha memoria de cálculo y determinar que ésta cumple con todas las condiciones de seguridad. En muchas ocasiones, y quiero hacer la mención de esto o la precisión, en algunas ocasiones el dictamen y la memoria de cálculo vienen en un solo documento. Lo que tenemos que identificar nada más es que cuente con todos los elementos que nos describe el reglamento de construcciones para validar dicha memoria. Ustedes, como personal de protección civil, aunque no tienen la atribución para evaluar el contenido de la memoria de cálculo o validar su contenido, pues bueno, deberán verificar solamente que la memoria exista dentro del expediente correspondiente o la solicitud que han ingresado para la autorización de su evento. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas o comentarios? Ninguna de momento. Gracias, Inge. Al contrario, Ulises, al contrario. Ok, perfecto. Entonces, miren.
Son 8:12. ¿Les parece si damos unos 5 minutitos, por favor? Son 8:12, 8:17. Regresamos si son tan amables. Enterado, gracias. Aquí espantan. Vamos a seguir con la segunda parte de nuestra clase. Y estábamos justamente con esto de la memoria de cálculo y estábamos revisando un poco los términos de referencia. Sigo, entonces en ese tenor yo les contaba que aquí es importante conocer cuál es el contenido de la memoria de cálculo, porque a ustedes obviamente les va a tocar revisar justamente esto y es necesario que ustedes conozcan en qué parte de la normativa pueden encontrar el contenido, ¿no? Entonces, me estoy compartiendo el reglamento de construcciones para el Distrito Federal. Aquí está. Nos vamos al artículo 53 del reglamento. Y en el artículo 53, aunque al principio habla de las manifestaciones de construcción, si nos seguimos un poquito más hacia abajo, viene una pequeña tabla donde en esta tabla nos indica cuál es el contenido de la memoria de cálculo. De entrada, la memoria de cálculo debe ser expedida en papel membretado de la empresa o del proyectista, en donde conste el número de cédula profesional y obviamente esta venga firmada. Si no viene la firma, dicha memoria de cálculo no tiene la validez. Ahora, tomen en cuenta otra cosa, que la firma debe ser una firma autógrafa. ¿Dónde lo dice? En el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Entonces, debe ser una firma autógrafa. Me ha tocado encontrar memorias de cálculo donde la firma es una firma escaneada. Y luego a veces en las responsivas de DROs aquí en Ciudad de México existe un directorio, ¿no? Y en ese directorio están los datos de contacto del DRO. Yo conozco a muchos de ellos. Cuando a nosotros nos llega una solicitud, lo que hacemos es eh, mandarle un correo y pidiéndole que nos confirme justamente la emisión de una responsiva sobre algún lugar o algún evento. Y ya hemos identificado, por lo menos en 2 ocasiones, que falsifican la firma, ¿no? Entonces, por eso, o luego a veces la escanearon de otro documento y la pegan. De entrada, por eso les pedimos que venga firma autógrafa del DRO, ¿no? Y bueno, les comentaba el correo electrónico, con eso cerramos ambas líneas de acción y determinamos si efectivamente se emitió o no se emitió responsiva de dichas estructuras, ¿sale? Bueno, en la memoria de cálculo eh, debemos encontrar el contenido que vemos a continuación. De entrada, es obvio que viene una portada. En la portada, pues vienen los datos generales del evento y de las estructuras temporales. También debemos agregar un tema de localización o ubicación o dirección, por ejemplo, el número de niveles y uso de la estructura. Asimismo, vamos a indicar las cargas muertas, es decir, el peso propio de la estructura. Las cargas muertas hacen referencia a aquellas acciones o cargas que no varían considerablemente con el tiempo. Hablamos del peso propio del equipo o de la estructura temporal o de algunos equipos que no se van a mover y que a veces funcionan como cubiertas y que solamente están ahí por un tema de acabado, por un tema relacionado con la presentación o las luces, la iluminación, cosas de este tipo son permanentes durante el tiempo que dura el evento. Entonces, forman parte de las cargas muertas. Por eso es importante considerarlas en la memoria de cálculo y deben de venir descritas. Esta información, ¿de dónde la vamos a tomar? ¿O de dónde se toma normalmente? La obtienes directamente de la ficha técnica que te da o que les da el fabricante. Ahora bien, sabemos que muchas de las estructuras pues realmente no tienen un diseño hecho por una empresa que se dedique al tema y que te pueda proporcionar fichas técnicas. Aquí de entrada sería pues que te proporcionen todas las características y en el análisis, en la memoria de cálculo, se determinen todas las características de las estructuras y vengan reflejadas ahí con sus dimensiones y sus pesos para poder hacer el análisis correspondiente. Después, en el siguiente punto, vienen las cargas vivas. ¿Qué son cargas vivas?
Pues son todas aquellas acciones que pueden variar con el tiempo, en un periodo corto de tiempo. Y ahí, por ejemplo, hablamos de el uso de la estructura, ¿no? Esta carga viva va a estar vinculada al uso de la estructura. Aquí me voy a detener tantito porque vamos a revisar qué nos dice la norma técnica complementaria de criterios y acciones para el diseño estructural. Perdón si a veces me cambio mucho de normativa, pero es para que ustedes vayan viendo de dónde podemos obtener las diferentes acciones, ¿no? En el apartado 6 que nos habla sobre las acciones variables, nosotros nos vamos a encontrar la tabla 6122 que nos habla sobre cargas vivas unitarias. Y aquí, en función del uso que tenemos, vamos a tener las cargas vivas máximas que van a ser aplicables para el diseño de nuestra estructura. ¿Sale? De ahí las podemos tomar como referencias también. Ahora, si nosotros queremos utilizar o el DRO o el calculista utiliza una carga viva diferente a la que está estipulada en la tabla, solamente tiene que justificar el por qué utiliza una carga viva diferente. Ahora bien, me regreso nuevamente al reglamento de construcciones. En este reglamento, aparte de las cargas vivas que vamos a tener, pues bueno, el peso de los equipos será importante y considerar, por ejemplo, en el caso de juegos mecánicos, pues obviamente considerar el tema de vibraciones o movimientos que se generan, movimientos de rotación que se generan por el uso de los motores. También tenemos que considerarlo en las diferentes combinaciones de acciones. Los materiales, pues obviamente vamos a describir los materiales que utilizamos para la estructura en comento, la que estamos analizando. Por ejemplo, si es una estructura de concreto. En nuestro caso, normalmente las estructuras temporales en su mayoría son de estructura metálica, pero pues, no siempre son así, ¿no? Temporales, pues bueno, aquí en la de los materiales, identificar las propiedades mecánicas de los materiales que componen estructuras temporales. En el espectro de diseño por sismo, dependerá si la estructura que estamos analizando realmente tiene efectos importantes ante el impacto de un sismo. Hay estructuras temporales como lo es un escenario, como lo es un gran sopor, una pequeña carpa, que son estructuras muy, muy livianas, que obviamente el sismo genera esfuerzos considerables y por eso en algunas ocasiones se desprecia, ya que el esfuerzo mayor que se presenta es la carga de viento, ¿no? Pero bueno, habrá que analizar la condición de la estructura y determinar si es factible o no hacer una revisión por sismo o considerando la de análisis por viento, queda cubierto los esfuerzos que se pudieran generar en el tema de sismo. Factores de comportamiento sísmico, esto obviamente depende del tipo de estructuración que tengamos en la instalación temporal, pero también será importante el poderlo considerar. Porque obviamente al rato que hagamos las revisiones y parte de los diseños dependerán de el tipo de factor de comportamiento sísmico que tengamos para el diseño de estas estructuras. En el modelo estructural, pues vamos a encontrar justamente la conjunción o bueno, el análisis completo de la estructura temporal. En un software vamos a reflejar la estructura que vamos a analizar y vamos a aplicar todas las combinaciones, todas las cargas, considerar los efectos del viento, hacer un análisis y determinar cómo están las estructuras en este punto, ¿sale? Es importante definir los sistemas, los análisis que nosotros vamos a utilizar para el análisis de nuestra estructura. Ya les comentaba el tema de las acciones por sismo y el método de diseño, pero es importante en este tenor que primero se defina si, si efectivamente es necesario aplicar un análisis sísmico o con uno de viento, con eso tenemos suficiente. Combinaciones y factores de carga, pues bueno, ya les decía que en las combinaciones de carga se considera la probabilidad de ocurrencia de varias acciones actuando al mismo tiempo, ¿no? Excentricidad accidental, que también para nuestro análisis por sismo será necesario considerar esta excentricidad. Esto viene definido en la norma técnica de diseño por sismo. Después, los resultados del análisis. Una vez que tú ya modelaste, pues ya tienes toda la información, ya puedes obtener y hacer las revisiones y verificaciones correspondientes para determinar el cumplimiento de tu estructura. Si ya cumple, pues ya lo asentamos en la memoria y ya será válida la misma. En caso de que no, pues obviamente se tienen que hacer adecuaciones.
Aquí fíjense que sale algo muy interesante porque muchos de los, por ejemplo, los juegos mecánicos, los de feria de pueblo, muchos son hechos o fabricados por el balconero del pueblo, ni siquiera por algún especialista en la materia, sino simplemente por alguien que pues, se dedica a soldar y hace este tipo de juegos. Entonces, ahí es importante sí o sí verificar la existencia de la memoria de cálculo, considerando las propiedades de los materiales y las condiciones que se encuentra ese juego mecánico, ¿no? Después tenemos lo que es el estudio de mecánica de suelos. Yo platicaba con ustedes en alguna ocasión pasada. A mí me tocó, me contrataron para la responsiva de un escenario ahí en la alcaldía Tláhuac. Me piden hacer la revisión del sitio, la reunión de scouting, y cuando identificamos el sitio, pues resulta que era una zona de relleno. Hacemos algunos temas de investigación, solicitamos, derivado de esos resultados, solicitamos un estudio de mecánica de suelos y del estudio de mecánica de suelos resulta que la capacidad de carga es menor que la cantidad de personas, bueno, el peso que se generaba por las personas que iban a estar en el concierto. Era un evento de rock. Y en un evento de rock, aparte a eso, súmenle la vibración que se genera por el brinco de las personas. Entonces, el suelo no era apto para soportar toda la cantidad de personas y aparte el tipo de evento. Entonces, al final se decide cancelar el evento dada esta condición de mecánica de suelos, ¿sale? Pero nuevamente fundado y motivado a través de un estudio correspondiente firmado por el ingeniero que así corresponda, ¿no? Un diseño de una cimentación. En muchas de las estructuras temporales realmente no tenemos un diseño de una conexión, sino más bien placas de apoyo para transmitir las cargas o placas de conexión. Entonces, aún así, tendremos que incluir en la memoria de cálculo el diseño de este tipo de elementos que serán necesarios para un buen comportamiento de nuestra estructura. Después, el diseño de los elementos de la superestructura. Hablamos de puntales, hablamos de vigas, largueros, puentes, vigas, todo eso lo tenemos que revisar e ir diseñando. Y una vez que cumple, pues bueno, damos palomita a la misma. Debemos incluir todas las revisiones, tanto para estados límites de servicio como estados límites de falla. Estas revisiones son importantes porque, por ejemplo, aquí vamos a considerar el tema de formación de acciones en general. En juegos mecánicos, por ejemplo, este punto es vital para la estabilidad de ese juego mecánico, ¿no? Este, y las deformaciones, por ejemplo, las podemos tener en escenarios o en grand supports, porque luego a veces exageramos con la cantidad de luz que se va a colocar y generamos mayor peso a la armadura que tenemos colocada. ¿Sale? Entonces, una vez que se cuenta con todo esto, pues ya se integra y eso es lo que ustedes tendrían que revisar en una memoria de cálculo de una estructura temporal. ¿Dudas, preguntas o comentarios? No, ingeniero. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Todo bien por acá. Gracias, Sara, gracias. Entonces, bueno, pues aquí justo en estos archivos adicionales solamente les agregué un poco de información adicional. La definición de la memoria de cálculo, ya sabemos, es un documento técnico a través del cual, pues, se hace una descripción de todos los procedimientos aplicados para determinar las condiciones de la estructura, dimensionarlas y saber su calidad o su respuesta, que estas cumplen con todas las condiciones de seguridad, ¿no? Y que cumplen con estos límites de falla y de servicio y el tema de estabilidad. Después, bueno, un poco de la descripción es importante, ya mencionábamos el tema del papel membretado y la firma del proyectista o del calculista. Un poco de las definiciones generales para la integración de la memoria de cálculo, y esto es importante que ustedes lo revisen en su documento y que pueda venir integrado. Es importante comentar y señalar, aquí voy a hacer una pequeña pausa. En este punto, fíjense que para el caso de Ciudad de México, sí se cuenta con con estas memorias de cálculo para estructuras medianas y grandes o para eventos masivos grandes, importantes. Pero, pues, por ejemplo, para una feria de pueblo, realmente no se cuenta con las memorias de cálculo. Es más, si tú se la pides al director responsable de obra, el del responsable de obra
ni siquiera tiene conocimiento de pues, qué es una memoria de cálculo, ¿no? Hay ocasiones en que así nos ha tocado, ¿eh? Ok, perfecto. Me regreso nuevamente a la presentación. La pregunta es, y justo viene esta pregunta que ustedes ven ahí en pantalla. ¿Ustedes creen que revisando la memoria de cálculo, revisando la memoria de cálculo, revisando el dictamen de estabilidad y seguridad estructural y yendo a sitio, ya con eso vamos a hacer que las estructuras cumplan? ¿Las estructuras temporales que se instalen ya van a ser seguras? ¿O qué faltaría? Ustedes díganme. ¿Qué falta para que las estructuras cumplan al 100? Ahora sí, su esponja, lo escucho. Pues bueno, de entrada, para que las estructuras cumplan, pues obviamente el tema de la verificación será importante o la inspección técnica en campo. Aparte de la información que se revisó ya físicamente en gabinete, pues bueno, obviamente el tema de físicamente inspeccionar el cumplimiento, pues va a ser de vital importancia. Pero sumémosle a eso el tema de la responsabilidad, ¿no? Que todo el mundo adquiera la responsabilidad que corresponda o le dé la seriedad que sea aplicable, ¿no? Vas a ver luego juegos mecánicos, me ha tocado, vas a revisar juegos mecánicos y se enojan porque, por ejemplo, te subes a revisar todo, ¿no? Me tocó en alguna ocasión ir a revisar, por ejemplo, una armadura que cubría un ring. Llego, pido un arnés, me pongo un arnés y me subo a la estructura a revisar. Entonces empiezan los comentarios más bien como un tema de quién lo mandó, cuál es el objetivo, qué pretende, qué quiere, nos quiere cancelar el evento y lo ven más como un tema de ataque, como un tema de seguridad, ¿no? De yo vengo a coadyuvar, yo vengo a trabajar contigo, yo vengo a ver que tu evento sea seguro, pero la población o el proveedor lo ve más bien como un tema de ataque. Pero bueno, ustedes ya vieron en las imágenes de días pasados que muchas veces los proveedores les vale el tema de la seguridad y no les interesa si realmente la estructura está bien montada o no. Entonces, aquí nos hace falta justamente el tema de sensibilizar y que realmente comprendan el riesgo que implica el operar este tipo de estructuras temporales bajo esas condiciones y mejoren obviamente las condiciones de montaje. Pero eso no va a pasar hasta mientras tanto no existan sanciones para este tipo de situaciones. ¿Cuántas veces les ha tocado a ustedes monitorear estructuras o revisar o supervisar el montaje de estructuras y a lo mejor estructuras que no cumplen? ¿Qué pasa cuando a lo mejor alguien lo mencionaba y lo preguntaba en una ocasión pasada? ¿Qué pasa si la estructura corresponde a la institución en la que tú te encuentras? ¿Qué haces? A ver, los escucho. Luis, Alberto, Leslie, Andrea, Felipe, Miguel, ¿quién quiere comentar? Ok. Gracias por eso. Qué va a pasar, por ejemplo, cuando justo el evento corresponde a la institución en la que te encuentras? Pues bueno, de entrada, pues ni modo, nos toca entrarle al toro y agarrarlo por los cuernos y empezar a revisar y emitir comentarios. Platicar con los proveedores. Yo les platicaba en ocasiones pasadas. Es importante, si tú empiezas a suspender o poner eh, cordones de seguridad o perímetros de seguridad,
este, pues es obvio que si no lo haces, si llegas y empiezas a hacer eso sin platicar primero con ellos, lo van a ver como un tema de ataque y empiezan, en vez de verlo como un tema de apoyo, de ayuda, de coadyuvar en el tema de reducción de riesgos, lo ven más bien como un tema de ataque y no lo hacen, o te das la vuelta y dejan de hacer lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, les dices, oye, mira que los cables, ahorita te los encinto, y según ahí se mueven y empiezan a agarrar la cinta, pero te das la vuelta y les vale, ¿no? Como dicen, luego te pintan dedo y siguen haciéndolo como sea. Adelante, Andrea. Cuando me ha tocado regularmente les solicito y les explico el por qué tienen que modificar y subsanar las observaciones que se les hacen y se les da un tiempo y yo vuelvo a dar una vuelta y si no están subsanadas o no están trabajando en ello, pues yo les menciono que se van a detener las actividades hasta que sean subsanadas porque representa un riesgo cuando es algo pues algo muy riesgoso. Y pues realmente me comunico con el encargado y con el jefe que esté, si es de mi, por ejemplo, de mi dependencia, pues le digo a mi Ujú. director, ¿no? ¿Sabe qué? Esto está mal montado, a esto le falta o esa observación tiene y ya, ellos tomarán la decisión de cómo proceder. En este caso, regularmente no me tocan con la dependencia, eso les tocan a mis compañeros, pero cuando voy a eventos, siempre le digo al encargado, eso está mal, y esto puede pasar si no lo subsanan. Voy a darte chance de que tú hables con ellos, porque si no, el escenario no se puede utilizar, un ejemplo, ¿no? Hasta que subsanen. Ok, ok, perfecto. Pregunta, Andrea, ¿alguna vez te ha tocado colocar perímetros de seguridad o suspender actividades de alguna estructura temporal por las malas condiciones en las que se encuentra? Estructuras, no, pero no como tal asegurar el área, pero sí me quedo en el lugar hasta que subsanen y no les permito que inicien actividades, porque regularmente son escenarios en los que suben gente y le digo, quiero que bajes a tu personal y no pueden subir hasta que se subsanen las observaciones. Ok, pero aquí justo viene la pregunta. La institución nos respalda en ese tipo de aspectos y cuando nosotros le pedimos a los proveedores que cumplan con las medidas de seguridad, nos respalda para decir, en caso de que no lo cumplan, ¿se puede suspender o realmente normalmente deja que pase el evento y pues, si nada más es comentarles y comentarles reiterativos y reiterativos y pues esperar a que hagan conciencia? ¿Qué es lo que realmente pasa? Adelante, Brandon. Una disculpa, ya. Sí, yo soy el supervisor de Andrea. Entonces, sí se ha Ujú, llegado a la necesidad de parar algunos eventos por el tema de lo que viene siendo la falta de medidas de seguridad de las estructuras. El más reciente que ujú. tuvimos fue un evento donde ellos querían instalar juegos mecánicos. Se les solicita que se les haga un dictamen a los mismos juegos. Estos mismos dicen que no, porque el hecho de que el juego va a estar, un ejemplo, va a estar un viernes, sábado y para el domingo se retiran. Ok, entonces, ¿qué se hace por parte de nosotros? Se les emite la negativa del permiso y por lo cual ya no se les da la autorización de hacer la instalación del juego y aparte por seguir en negativa, se les para la totalidad del evento y el evento ya no se llevó a cabo. Ok, fíjate que eso es bastante interesante, cómo sí lo han podido lograr, porque en algunos lugares, pues realmente eso no sucede, eso no pasa. Normalmente, te hablan y te regañan, ¿no? No puedes suspender actividades, ¿no? Entonces, ha sido un poco complicado en algunas zonas, en algunas regiones, llegar a ese punto, ¿no? De, pues te suspendo porque no, no estás cumpliendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el lugar donde nos encontramos, sí, jefa. Nos dicen justamente que somos muy exigentes por llegar a ese punto de suspender incluso las actividades de algo o de algún evento, de alguna estructura, por no cumplir con todas las medidas de seguridad, que deben de atender, ¿no? Si a lo mejor lo haces una, dos, tres veces, después, fíjense, ya ellos obviamente entienden esta parte, porque por ejemplo, en el caso de juegos mecánicos, ellos pagan un permiso para poder operar en vía pública. Este,
Y ya saben, a veces ahí también llega uno que otro que les pide su mochada y lo que ustedes quieran. Entonces al final ellos están pagando algo y si no pueden operar, obviamente viene la queja, ¿no? Pero nosotros les decimos, mira, yo te doy oportunidad de que tú puedas cumplir con estos aspectos. De entrada, ¿qué tienes mal? Tu cableado. Ah, pues encíntalo, acomódalo, pone cinchos, pone tubería, pone esto, cambia tus contactos, mejora. Luego a veces los interruptores tienen un buen de basura, quita toda esa basura, coloca tu señalización. Entonces, ya los empezamos a llevar de la mano a un tema de cumplimiento. Ahorita, por ejemplo, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se promueven pláticas de capacitación con ellos de manera permanente con el fin de que se pueda hacer la vinculación y se pueda trabajar en este tenor y en este sentido para que ellos hagan conciencia de la condición, ¿no? Vi por ahí una manita levantada, creo que era la de Andrea. Adelante, Andrea, si tienes algún comentario. Pues siguiéndolo con el tema de las inspecciones que hemos realizado y que hemos detenido, tanto fue como Ujú, juegos mecánicos como estructuras de circo, que también no cumplían ujú. con las medidas de seguridad y se detuvieron actividades, se tomó una cláusula. Ok, 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 ok. Perfecto. Sigo entonces con la presentación. Un momento. Un momento, un momento. Sigo entonces, continúo. Este, ¿Qué otro tipo de estructuras temporales vamos a tener aparte de las que ya hemos comentado en esta presentación durante estos días? Hemos platicado de escenarios o grand supports, hemos platicado de templetes, platicado también de juegos mecánicos. ¿Qué otra cosa? Los stands o módulos, por ejemplo, para las activaciones. Pero ¿qué otro tipo de estructura temporal nos podemos encontrar? Fíjense, gracias, Brandon. Eso puede ser un tema interesante de platicar. Luis dice, en ocasiones en eventos de casa no se ha detenido el evento, pero sí se han cancelado el uso de puestos que no cumplen con medidas de seguridad correspondientes. Ok, gracias, Luis. Adelante, Travis, pregunta. Adelante con tu pregunta. El día de mañana tiene un evento. Ok, pues escríbelo y ahorita lo leemos. Circos. Ok, fíjense que circos es bastante interesante porque en el caso de circos la vigencia o duración de la instalación puede llegar a extenderse hasta 45 o 60 días. Entonces, cuando se instala, pues obviamente es el tema de la revisión, ¿no? De la revisión inicial que se hace a las estructuras temporales. Pero nosotros recomendamos monitoreos periódicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el día de hoy llovió y corrieron ráfagas de viento fuertes y entonces, pues, ¿qué pasa? Que la estructura se puede, bueno, tensores, anclas, se pueden aflojar, se pueden, aguangar. ¿Y qué se hace? Se tiene que volver a hacer otra revisión. No puedes volver a ocupar sin antes hacer esa revisión previa. El dictamen tiene que cubrir la duración total del evento o el tiempo que va a estar instalada la estructura o el circo o la carpa. Pero en el caso de carpa, de este tipo de carpas, pues debemos de revisar obviamente que la carpa tenga retardante al fuego. Y ellos nos tienen que entregar una carta responsiva sobre justamente la aplicación de esto. Ahora bien, pues desafortunadamente, muchos lo que hacen es, pues es una carta, ¿no? Hacen la carta, claro que sí, yo, Juranito de tal, digo que la estructura que estoy colocando sí tiene retardante al fuego. Y te anexan una ficha técnica de un producto, ¿no? Y realmente, pues no hay una forma de corroborar que efectivamente se está aplicando. Te ponen una foto, a veces nosotros al principio decíamos, pues que nos anexen evidencia fotográfica. Y te anexan una foto donde alguien está con una brocha pintando según la estructura. Pues caímos en cuenta que realmente lo que hacían era agarrar un botecito, le echaban agua y con una brocha se la aplicaban para la foto, y pues tú ves la foto y dices, oye, pues sí, sí lo están aplicando, ¿no? Pero resulta que pues no, realmente era una mentira, ¿no? Entonces, ahí
es un poco el tema complicado porque ¿qué responsabilidad adquirimos nosotros? Pues en teoría se supone ante gobierno y ante la ley, pues el responsable del evento y de las medidas de seguridad es directamente el promotor del evento con su responsable de protección civil. Mas, sin embargo, ante la sociedad, si se cae una estructura, un circo, un gran sopor, un juego o algo, hay un accidente, pues para la población en general, el responsable directo es protección civil por no monitorear las estructuras, cuando realmente, pues esa responsabilidad es directamente del promotor del evento, ¿no? Entonces, sí es complicado. Ahí es importante el tema de la estación meteorológica, que es importante estar verificando las condiciones del viento. Yo les platicaba en alguna ocasión, por ejemplo, para Ciudad de México, tenemos aplicaciones como esta que les voy a mostrar. Podemos consultar directamente sobre las páginas de internet, cómo se está comportando el viento para saber, pues, si tengo que hacer revisiones adicionales o con la revisión que ya tuve, pues bueno, obviamente, ya trabajar en este punto, ¿no? Vean, aquí por ejemplo, vean en este momento en este sitio la velocidad del viento es de 3.1 metros por segundo. Aquí 2.6 en la Merced, en el mercado Merced, 2.3 y así. Y si se dan cuenta hay unas pequeñas líneas que nos representan el flujo del viento a esta zona. A ver, déjenme ver. Radar Catedral. Aquí está Radar Catedral Beta, por ejemplo, esta otra. Y vamos a esperar a que cargue para poder identificar este tipo de situaciones. Está cargando, está cargando. Y esto, obviamente, el uso de este tipo de aplicaciones, pues obviamente es cuando no tenemos como que como estas estaciones meteorológicas. Las estaciones, como ya lo veíamos, aplican siempre y cuando tengamos más de cierta cantidad de personas. Pero cuando no es así, pues bueno, podemos hacer el monitoreo a través de este tipo de aplicaciones. Sí, a ver si carga. A ver si carga, a ver, carga. Y si no, a ver, déjenme ver, les comparto la página y a ver si la pueden intentar abrir ustedes ahí en sus computadoras, en sus equipos, para que veamos ustedes a ver si la pueden visualizar, por favor, si son tan amables. La voy a ver. A ver, no, no se las compartí a través del WhatsApp, se las mando a través del WhatsApp para que la puedan tener. A ver, estructuras temporales, aquí está. Aquí está. Indíquenme por favor si pudieron abrir la página y qué están visualizando. La Travis, página sí abre, Inge, pero no se ve la imagen de radar. ok, no creo que sea el radar. Luego a veces, a ver, déjenme ver. Aquí está intentando cargar. Les voy a mandar un pantallazo de lo que alcanzamos a ver en esa página, para que ustedes también puedan ver esa parte, ¿no? A ver, un momento, un momento, un momento.
Ya vi, alguien me está mandando. Ahí está. Ya se las estoy mandando. Aquí está. Ahí está. Y vean, por ejemplo, para Tijuana tenemos ahí radares para poder ir monitoreando el comportamiento también. Está cargando. Está un poquito lento el servicio, por eso no se alcanza a observar toda la información. Ustedes, cuando tengan oportunidad, pues revisen todo lo que trae como tal esta ventana. Apagarla. En mi internet, en mi caso, está un poquito lento, pero digo, aquí ya de entrada tenemos un poco de información que nos puede ayudar a monitorear eventos. Por ejemplo, en nuestro caso, les platico que en el caso de su servidor, a nosotros nos ayuda muchísimo cuando este, nos ayuda muchísimo cuando tenemos tema de, por ejemplo, conciertos o eventos masivos en el estadio, por ejemplo, los partidos de fútbol. eh, el reglamento no, indica que cuando tienes a distancias menores a 5 kilómetros, cuando cae un rayo a menos de 5 kilómetros del estadio, no pueden jugar el partido. ¿Por qué? Porque obviamente por la fricción que se genera entre la ropa y la persona y bueno, ese tipo de condiciones. Una tormenta eléctrica no es favorable para las personas o los jugadores del partido, ¿no? Entonces, ¿qué se hace cuando tienes a menos de 5 kilómetros la caída de rayos? ¿Qué se hace? Se suspende el evento, ¿no? Se suspende el partido hasta en tanto no mejoran las condiciones. Nos ha tocado eventos en los cuales hemos tenido que suspender, por ejemplo, partidos de fútbol hasta una hora, justo por estas complicaciones que se pueden presentar en este tipo de eventos. Pero, y lo comentaba hace rato, también es un tema de monitoreo. Cuando tenemos un evento, pues debemos estar pendientes de cómo se encuentra el ambiente, el clima y saber cómo se está comportando el viento y la lluvia para poder identificar si es necesario suspender actividades o reforzar algo, algún protocolo, pues bueno, estemos pendientes y estemos periódicamente revisando esta situación. ¿Sale? Para eso va a ser importantísimo esta condición. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien tenía por ahí algún comentario? Ok, perfecto. Me regreso entonces a la presentación. En el tema de la presentación, bueno, voy a hacer una pequeña pausa y aquí les voy a mostrar un poquito de dónde obtener la norma que vamos a revisar. Me voy a permitir nuevamente compartir pantalla y aquí vamos a revisar la norma técnica de juegos mecánicos. Norma técnica. Ok, me voy a la página de la Secretaría. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Entramos a la página oficial y lo que vamos a observar, perdón, les digo que mi internet no es tan bueno ahorita, pero a ver, aquí lo tengo. Aquí está, juegos mecánicos. Y en el caso de los juegos mecánicos viene una norma, la 05. Esta norma técnica nos va a determinar pues cuáles son los aspectos de seguridad que se deben cumplir en juegos mecánicos. ¿Sí? Aquí está. Y se los mando completo el título para que ustedes lo puedan tener. Luego les comparto la norma de juegos mecánicos. No, me parece que ya se las había compartido. Dice Travis, mañana tenemos un concierto. La revisión se hizo por parte de Protección Civil del Estado de Baja California. Sin embargo, nosotros vamos de apoyo. En base a estas imágenes, ¿nos podrías decir en qué debemos poner atención a los focos rojos? Ok,
En el concierto, de entrada, estructuras temporales. Ah, ok, va. Ah, gracias, Travis. Voy a hacer una pausa para... Ahí está. Ok, es una estructura alta que está ubicada. Vean, a ver, estoy descargando las imágenes para que ahorita las podamos analizar. Ok, y listo. Ok, miren, de entrada, por ejemplo, en este escenario tenemos esta columna y esta armadura llega y conecta aquí y conecta acá. ¿Qué tengo que revisar? De entrada, uno de los puntos que yo tengo que revisar es que aquí debe de existir un travesaño o un elemento de seguridad. Normalmente elevamos todo con motores eléctricos o con bueno, sí, normalmente con motores eléctricos y el motor eléctrico es el que sostiene toda la armadura. Más sin embargo, si el motor eléctrico llega a fallar, la estructura puede caer. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, lo que se pide es colocar un elemento horizontal que pueda recibir el peso o la carga de la armadura y en caso de que el motor eléctrico falle, pues solamente ese elemento horizontal va a recibir todo el peso y va a evitar una pérdida de estabilidad de la estructura. Ese es un punto importante. Obviamente este elemento debe estar sujeto porque si cae de golpe, pues obviamente se puede mover, ¿no? Y ese elemento debe ser un elemento resistente. Luego a veces le quieren meter un perfil calibre 14, calibre 18, pues la verdad es que no te da para el peso que vas a soportar. Esa es una. La otra, deben de revisar el tema de los motores que tenemos en la parte de arriba, que tengan sus bitácoras de mantenimiento y que el cableado que van a colocar o el cable de acero que se va a utilizar para levantarlo o cadenas esté en buenas condiciones y que estén engrasados y que tengan mantenimiento constante periódico. En este otra situación yo alcanzo a ver, la mejor es la imagen, pero observo una ligera flexión. Tal vez es mi visión, mi perspectiva, pero en este punto yo alcanzo a identificar una ligera flexión. ¿Esto por qué se presenta? Por la excesiva cantidad de luces. ¿Qué tienen que revisar ustedes? Que en la parte documental, en el dictamen, venga especificada la cantidad de luces que van a colocar o que venga especificada al menos que van a colocar una armadura adicional con luces en la parte inferior, ¿no? Que esté considerada esta condición. Y si no, en campo se recomienda que ustedes puedan solicitar que sobre el carnet o el registro del DRO, pues solamente complemente adicionando estos comentarios este, eh, de modificaciones que hicieron o consideraciones adicionales que se hicieron. ¿Vale? ¿Qué otra cosa? Bueno, por ejemplo, aquí para estas barras que tenemos en la parte del fondo, es importante que evitemos que roten. Entonces, ¿cómo evitamos que roten? Se coloca un tensor que va a la armadura y se coloca otro tensor que va a la armadura. Esto con la finalidad de que no generen efectos de rotación pero también sobre esfuerzos en en las cadenas que tenemos en la parte de arriba. Nuevamente, si falla el motor y la cadena, no hay nada que sostenga esta estructura. Entonces, normalmente nosotros recomendamos, aparte de los motores que tenemos aquí, aunque dicen que exageramos, la colocación de al menos una eslinga o un strap en la parte intermedia, con el fin de que si en algún momento llegan a fallar alguno de los dos motores, la estructura quede colgando y no caiga porque luego a veces tenemos personas en estas zonas o en estos puntos. ¿Qué otra cosa? Pues verifiquen la verticalidad de las columnas, como lo hacemos con una plomada o con un nivel de mano. ¿Qué otra cosa vamos a revisar? La pantalla que tenemos en la parte posterior. Revisen cómo están sostenidas, cómo están ancladas, qué tipo de slinga tienen, si la slinga está en buenas condiciones o está deteriorada, o si es cable de acero, cómo se encuentra el cable de acero, cómo es el tipo de sujeción que se tiene para evitar esto y para evitar eso, algún incidente, ¿no? ¿Qué otra cosa? Estos tensores o cables, ya lo habíamos platicado,
que vayan colocados uno por cada contrapeso, ¿sí? Que en ningún momento compartan contrapeso. Y lo que habíamos comentado aquí del bidón, que en este caso el tensor abrace todo el bidón y no quede sujeto a la armadura del bidón, ¿no? Que los bidones no tengan fugas, que conserven la cantidad de agua que está estipulada para todos, ¿no? En este caso también los estabilizadores, que estos estabilizadores, pues obviamente su tornillo esté bien fijo y que no esté bailando o que genere algún tema ahí con el movimiento, ¿no? En las conexiones yo tengo que revisar, incluso fíjense con la mano vayan moviendo las tuercas con el tornillo y estas no deben de girar. Muchas veces a mí me ha tocado que me subo y resulta que en la primera que le doy vuelta, en la primera ya tenemos problemas. Ya saben, hay que revisar seguros, chavetas, pasadores y que los pasadores o seguros o chavetas que se coloquen correspondan al armado original. No pueden utilizarse elementos de otro tipo. Lo veíamos en unas imágenes pasadas, que luego a veces utilizan alambre galvanizado para ese tipo de elementos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eh, revisamos, ya dijimos, conexiones en varios puntos. En algún momento encontramos más de dos que están flojos o que están sueltos los tornillos. Se recomienda que se revisen, emitir la recomendación de que se deben de revisar todos los puntos, ¿no? A lo mejor es un poquito drástico, pero sí es importante revisar todos los puntos. ¿Qué otra cosa? Bueno, estructuralmente hablando, tendríamos que revisar la tensión en cada uno de los cables, revisar la verticalidad o el desplome que tenga la armadura, que no tenga desplome, obviamente, el cable sujeta y el templete. En el caso del templete, este debe estar bien cerrado o pegadas las tarimas una con la otra, luego a veces están abiertas. Recuerden que en este tipo de templetes, pues luego a veces suben las chicas con zapatillas y si están en las tarimas, pues se pueden caer en ese espacio. ¿Qué se recomienda? Ahí, por ejemplo, nosotros me desconecté. En esta les comentaba, en el templete, si este es mi templete y está formado, por ejemplo, por varias tarimas, Maestro, no se ve su pantalla. ahí se ve. No, se ve usted nada más. Ok, a ver, déjenme ver. Ahí. Negativo. A ver, denle un momento. Creo que está cargando, creo, la pantalla. Voy a apagar mi cámara para mejorar la transferencia de datos. Según esto, ya me está transmitiendo la imagen. Ahí, porfa, apóyenme, me indican si ya se ve. Aparece como que en proceso. Ok, darle un momento, por favor, me avisan. Ahí ya se observa, ¿eh?
Indíquenme, por favor. Ya vemos la imagen para que pueda continuar, por favor. Sí, sí, ya se ve más. Una disculpa, aquí el internet está un poquito defectuoso el día de hoy. Entonces les comentaba, por ejemplo, yo tengo un templete que está formado por varias tarimas. Entonces lo que yo hago es, o lo que yo recomiendo, aquí voy a hacerlo un poquito más grande, es colocar una eslinga. Si aquí tengo una columna, aquí tengo la otra columna, otra y otra. Entonces, ahora sí, lo que recomendamos es la colocación de una eslinga en la parte superior que corra todo al frente, otra que corra hacia acá, otra corre hacia acá y otra corre de este lado. ¿Qué hacemos con eso? Confinamos y jalamos todas las armaduras, ¿sí? Jalamos todas y todas las tarimas, perdón, y cerramos todas y evitamos que se puedan abrir. También pudiera ser en la parte de abajo en las armaduras. El tema es que si le metemos mucha tensión a los soportes, estos soportes normalmente son delgados y se pueden doblar o se pueden fallar. Por eso mejor preferimos meterle una slinga en la parte superior para cerrar y evitar este tipo de situaciones. ¿Qué más? Bueno, les ha tocado seguramente ver algunos templetes donde están bailando y de momento, ¡pum!, se levanta una tarima. ¿Qué se recomienda? Eh, Normalmente lo que se utiliza, algo bien sencillo, una solución rápida, es que metemos, por ejemplo, el famoso alambre recocido doble y lo amarramos a la estructura que tienen en la parte de abajo. A esta estructura que tienen en la parte de abajo, viene acá y entonces ahí es donde sujetamos la tarima con la armadura, la tarima con la armadura y de esa forma evitamos que en algún momento si pisan de lado, la armadura no se, perdón, la tarima no se levante de un costado y se hace de esta forma. Debería tener un anclaje o un armado o un soporte o algún elemento que mantuviera la tarima en su lugar desde la fabricación. Desafortunadamente eso no existe. Entonces, para evitar situaciones como esa, donde se levante la tarima, pues bueno, nosotros colocamos estos amarres y de esa manera evitamos que las tarimas se puedan levantar, ¿no? Esa sería pues, como que otra recomendación que yo les pudiera dar. Es importante también revisar, ya les comentaba el tema de la tensión en los cables, que estén bien tensados. Y adicional a ello, que estos soportes que tenemos acá, no se crucen entre ellos y no estén rozando. Yo veo, por ejemplo, en esta estructura que vemos aquí en pantalla, veo uno y dos tensores hacia la parte de atrás. Veo uno y veo otro tensor en la parte de atrás. La pregunta del millón, ¿y qué pasa al frente? ¿Por qué no tengo tensores aquí? No, en serio, de verdad, ¿por qué no los tengo? Yo no los veo. A lo mejor no, ni siquiera que apenas los estén colocando, porque una estructura no pudiera mantenerse así, sin tensores. Yo, en lo personal, yo normalmente le agrego al menos dos por cada punto que tenemos. Y es importante revisar también cómo van a fijar o anclar el tensor, porque la estructura no está diseñada para que en cualquier lugar o en cualquier zona puedas meter un tensor. Entonces tienes que revisar si hay alguna placa base o algún conector o algo donde tú pudieras, o una zona reforzada donde tú puedas colocar ese tensor. No lo puedes colocar en cualquier parte de la armadura porque si no también puedes doblar el perfil metálico. ¿Sale? Y obviamente en el tema de la eslinga, que sujete de manera correcta. Yo les comentaba en una ocasión, luego a veces viene la eslinga y nada más es un ganchito que apoya en el perfil metálico. Si en la eslinga se afloja, se puede botar. Entonces tiene que haber aquí entrelazamos bien la eslinga para evitar que eso se pueda zafar. A los costados, Luis. Ok, perfecto. Entonces, bueno, revisar nada más ese tipo de situaciones. Me parece interesante. Luego a veces cuando empieza el tema de la lluvia o el viento, lo que hacen es bajar la pantalla y la apoyan directamente sobre la tarima para evitar que la estructura pueda cargar y con eso reducen significativamente los esfuerzos en la armadura, en las armaduras que tenemos en la parte superior. Eso es muy bueno, la verdad es que se ayuda bastante, pero bueno, justo para eso hay que estar monitoreando constantemente las estructuras.
En la parte de abajo, pues de esta armadura que vamos a revisar, su placa base, que exista una placa base, una conexión y los tornillos estén completos. Luego a veces lleva pasadores y nos ha tocado ver en algunas donde les meten pedazos de varilla, ¿no? Entonces, bueno, pues no corresponde. ¿Qué otra cosa? Pues creo que de manera general sería esa la recomendación. Habrá que revisar en el dictamen si no tienen considerado el tema de la colocación de cortinas. Aquí no se observa ninguna cortina. Habrá que revisar si en el dictamen tiene. Luego a veces con temas de lluvia se colocan cortinas y estas generan mayores esfuerzos o resistencia al viento y no está considerada. Y la otra es el tema de, en caso de lluvia, estar periódicamente monitoreando la cantidad de agua que tenemos sobre la cubierta, porque igual si excedemos el peso, vamos a tener problemas. Incluso hemos tenido reporte de colapsos de estructuras donde se acumula el granizo o la lluvia, ¿no? Y genera el colapso de la estructura. Entonces, ahí, por ejemplo, pues obviamente tener al personal listo para que se pueda subir y y hacer el desagüe correspondiente o drenar el agua para evitar la acumulación excesiva de agua en la estructura. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya dijimos pernos, soldaduras. La verdad es que es un poco complicado que eso llegue a pasar para este tipo de estructuras. Normalmente hay un control de calidad, ya hay una fabricación, hay una empresa, etcétera, y eso ya se revisó desde antes. Pero sí es importante que lo revisen. Nos ha tocado identificar estructuras en las cuales, pues la soldadura es no mala, no es deficiente, es lo que le sigue. Entonces parece que alguien quería empezar a soldar y lo pusieron ahí, ¿no? A ver, sóldate esta estructura. Entonces unos cacahuates así horribles, unos huecos, un buen de discontinuidades en la soldadura, el cordón disparejo, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, revisemos también el tipo de soldadura. Y pues creo que sería así como que a grandes rasgos lo que yo podría sugerir o recomendar en este punto donde van a revisar las estructuras. Igual, si gustan en el grupo me pueden ir compartiendo imágenes a la hora que vaya a ser el evento y con todo gusto les voy desde mi perspectiva. ¿Vale? Perfecto. Fíjense que me pareció interesante esta estructura. No está tan grande. Mañana les voy a mandar fotos porque nos toca justo revisar estructuras para unos conciertos. Y tienen como 45 o 50 metros de largo esas estructuras. Están bastante interesantes. Estoy viendo la imagen que pusieron. Ok, perfecto. Pues mañana seguimos con este tipo de estructuras. A ver, vamos a ver si estaría perfecto. Sí, Luis, adelante, con todo gusto. Si nos comparten igual en el grupo, ahí les voy emitiendo comentarios. Igual les comparto fotos de la estructura que me toca revisar a mí para que ustedes vean las que también de este lado nos tocan a veces, ¿va? Ok, perfecto. Pues entonces, a ver, dudas, preguntas o comentarios. Todo bien. Todo bien, dice Luis. Alberto también. No, muy bien. Ok, perfecto. Va. Pues entonces, a ver, siendo Inge Rocío, no sé si anda por acá con nosotros. Acá andamos, Inge. Le cedo la palabra entonces, Inge. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues nada más quedamos en espera, Inge, de la información. Tenemos clase el próximo martes y ya estamos organizando. Creo que por acá anda Emilia. No sé si ya les comentaron para del siguiente martes al otro. Ya andaríamos con ustedes por allá por Tijuana. Esperamos el ingeniero Ismael y su servidora para realizar una práctica de campo. Ojalá puedan estar todos presentes. Espera como la cereza del pastel del día de hoy que les iba a comentar. Ya está todo listo. Y pues bueno, ya saben, cualquier duda, comentario, no nos duden en hacerlo acá por el chat. Ya les compartí la grabación hasta la clase anterior. Mañana les comparto lo de esta presentación. Las imágenes nos las acaba de enviar el ingeniero Ismael por el grupo. Y bueno, cualquier cosa, chicos, con todo gusto estamos para servirles. Ingeniero, muchísimas gracias. Y a todos los que participaron también, chicos, muchísimas gracias por sus comentarios y por el interés en el tema. Que pasen muy bonita noche, que descansen y feliz fin de semana.
Buenas noches, gracias. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes, buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.